días, ¿cómo estamos esta mañana? Bien, porque el Señor nos da nuevamente el privilegio de considerar su palabra, de considerar su pensamiento, de considerar su obra. El Señor de la gracia, no de la regla, debía haber dicho de las reglas. El Señor de la gracia, no de las reglas. Como para ubicarnos un poco, vamos a recordar lo último que dijo el Señor en el capítulo 11 de Mateo. ¿Qué fue lo último que dijo? Nos daba esa expresión Juan Pablo en su predicación. Nos dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo 28 del capítulo 11. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y eso es interesante, porque Jesús no solamente me está diciendo vengan a mí, no solo está diciendo que vayamos a Él, sino que se hace responsable de hacernos descansar. ¿Sí? Entonces, el reposo o el descanso no tiene que ver con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. El reposo o el descanso no tiene que ver con lo que hacemos o dejamos de hacer, sino tiene que ver con lo que Él hace en nuestra vida. ¿Sí? El descanso genuino, el descanso verdadero, es el resultado de ir a Él y Él nos hace descansar. Es eso lo que nos está diciendo literalmente. No hallamos descanso yendo a la religión, yendo a ritos, yendo a tradiciones, yendo a filosofías. No, hallamos descanso viniendo a Cristo, viniendo a la persona de Cristo, y Él nos hace descansar. Ahora, a renglón seguido dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¡Ah, caramba! Jesús nos está diciendo, nos está invitando a venir a Él. Luego nos dice que nos hace descansar, pero además nos invita a estar dispuestos a una relación de larga duración con Él, a una relación que tiene que ver con caminar con Él. No solamente venir a Él, sino caminar con Él. ¿Y por qué digo eso? Porque es que eso es lo que implica la palabra yugo. La palabra yugo implica eso. Habíamos dicho que el yugo es ese instrumento de madera que utilizan en el campo para ponerle en la cerviz a los bueyes. ¿Para qué? Bueno, normalmente el yugo, ¿para qué, Andrés? Hiciste una seña. Para que vayan derechito. ¿Qué garantiza que vayan derechito? Bueno, porque la yunta se compone de dos animales. Un animal que es viejo, maduro, fuerte y grande, que sabe ir por el arado derechito. Y el otro, un buey joven, brioso, rebelde, que no sabe ir derechito. ¿Y para qué se hace la yunta en esa forma? Para que el uno enseñe al otro. Y es lo que me está diciendo el Señor. Me está diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Mi yugo, el yugo, Cristo y soy yo, para que caminemos, y entonces Él me hace caminar derechito. ¿Sí? ¿Con cuál nos identificamos más? No porque tenga 62 soy viejo, maduro y voy derechito. Y no porque tengas 20 o 22, eres joven, hormonado, brioso y rebelde, que no va derechito. No, el Señor está diciendo: permíteme guiarte. Y es algo que debemos hacer. Debemos llevar su yugo sobre nosotros. Pero además dice el Señor: y aprendan de mí. Aprendan de mí. Aprendemos caminando con Jesús. Así es como aprendemos
que Él es manso y humilde de corazón. Y luego dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué invitación tan preciosa del Señor Jesús a encontrar el verdadero descanso, el real descanso. La mayoría de nosotros hemos tomado vacaciones. ¿Cómo son los preparativos para las vacaciones? Frenéticos. Uno termina recansado de los preparativos de las vacaciones. ¿Cómo son las vacaciones? Todos me dirán, es un mar de descanso. Falso, más falso que una moneda de cuero. ¿Cómo llegamos de vacaciones? Cansados. Todos decimos, llegué con las pilas puestas, pero cansado, físicamente cansado. El viaje de regreso normalmente el avión se demora, se retrasa, estamos en el aeropuerto allá desesperados, llegamos todavía con arena metida en los tobillos. Cuando vemos a alguien que llega de vacaciones, le decimos, oye, ¿estás cansado? Pero si acabo de llegar de vacaciones. Sí, necesitas unas vacaciones para descansar de los preparativos de las vacaciones que ya tomaste. Eso es como funciona en el mundo. Pero el Señor no. El descanso se encuentra en Jesús, se encuentra en la persona de Jesús, en una relación constante y duradera con Él. El descanso se encuentra en esa forma y es ahí en donde se introduce el capítulo número 12. Versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, de descanso. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Algunos ponen un paréntesis ahí, ladrones. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Bueno, es bien interesante lo que está sucediendo acá. Imaginémonos ese cuadro. Recordemos que el día de reposo fue instituido ¿por quién? Por Dios. Y todos pensamos inmediatamente en la ley, en el Shabbat. Pero resulta que no es así. Dios instituye ese día mucho antes de Moisés. Precede la ley de Moisés. ¿Cuándo? En la creación. En la misma creación, cuando Dios crea a Adán, inmediatamente después de crear a Adán, establece que el séptimo día sería un día de reposo, un día de descanso. En ese mismo momento no era un mandato, simplemente algo que Dios establece. Y es interesante descubrir que incluso físicamente uno de los requisitos para que el sistema inmunológico del ser humano se mantenga en buena condición es que descansemos al menos un día a la semana y que ese día no sea cada 2, cada 3 ni cada 4, sino cada 7 días. Eso es lo que comúnmente la gente llama, sin sujetarse a Dios, el reloj biológico. Pero ese reloj biológico tiene un creador, tiene un sustentador, tiene alguien que lo diseñó así, el Señor, Dios, y es súper necesario. Es súper necesario que un día a la semana cambiemos el rol de producir, de resolver problemas, de limpiar, de lavar, de hacer, de los niños, de todo. Y que ese propósito original de ese día vuelva otra vez a nosotros. ¿Cuál fue el propósito original de ese día después de la creación? Tener comunión con Dios. ¿Se imaginan a Dios después de crear a Adán decirle, a ver compadre, frenemos aquí, yo sé que tú no estás cansado todavía, pero yo más o menos sí, descansemos, los dos, en intimidad. Ese fue el propósito de ese día, comunión con Dios, que cumplamos ese propósito para el cual fuimos creados. Entonces lo primero que Dios santifica en la Escritura no es un lugar, no es una festividad, no es un rito. Lo primero que santifica a Dios en la Escritura es tiempo. El tiempo. El primer día de existencia del ser humano, Dios le da un día libre a Abraham y lo primero que tuvo que hacer Abraham fue simplemente disfrutar a su creador.
Y en ese momento la Biblia nos dice, es bueno. Ya después vino el mandamiento a Israel en ese sentido. Y el Señor entonces determinó el Shabbat, que comenzaba el viernes al caerle el sol y terminaba el sábado al caerle el sol, y que era una señal de la relación del pueblo de Israel con Dios. Ese concepto del día de reposo es que es un regalo para el hombre, para que el hombre pudiera recordar su verdadero propósito. Pero, todo tiene que tener un pero, y como siempre el pero lo pone el ser humano. Pero los fariseos comenzaron a añadir interpretaciones y reglas a la sencilla instrucción de guardar el día de reposo. ¿Cómo les parece que habían al menos 38 reglas? Y cada una de esas 38 reglas podía llegar hasta 38 modalidades diferentes. Para poner un ejemplo, los fariseos decían que si queremos guardar el día de reposo implica no trabajar. Entonces, no trabajar implica hacer nada. Por lo tanto, si una mujer veía su espejo, su reflejo en el espejo o en el agua, estaba prohibido. Es lógico. ¿Entendieron el razonamiento? No, porque es absurdo. Decían, porque si se ve en el espejo se puede ver una cana. Si se ve la cana, su alma la impulsa a quitarse la cana. Quitarse la cana se asimila a cosechar. Por lo tanto, está trabajando y está prohibido que se mire al espejo. ¿Ah? ¿Es en serio? Sí, es en serio. Y ese es uno de los más sencillos. Había otros muchos más complicados. ¡Qué locura! Decían que el hombre no podía cargar nada más pesado que un higo seco. Y si estaba cargando eso, entonces estaba infringiendo, estaba trabajando y estaba rompiendo el día de reposo. No se podía iniciar un fuego, no se podía cocinar, no se podía hacer absolutamente nada. Es más, no podías viajar porque pones a trabajar a alguien. No se podría ir de descanso en un barquito, en un botecito del amor, porque tendrías que remar y eso es un trabajo. Esas son las interpretaciones de la religión, las interpretaciones de los fariseos, no el mandato de Dios. Entonces terminaron convirtiendo un regalo en una carga, y en una carga pesada, muy pesada. Bueno, volvamos al escenario. Tenemos aquí al Señor Jesús con sus discípulos en el día de reposo, caminando por los campos, y a los discípulos les da hambre. Y entonces agarran las espigas. Era un campo de un tercero, estaban atravesando una propiedad privada, y agarran unas espigas, las frotan con sus manos, salen las semillitas, ¿sí? Y entonces ahí tienen lo que llamaríamos un snack, un tentempié, y se van comiendo las pepitas, las semillitas, chévere, como las habas, ¿no? Y mastique y mastique. Bueno, aquí hay dos cosas interesantes que me llaman la atención. Primero, los discípulos toman las espigas con naturalidad y nadie les dijo nada. ¿Por qué? ¿No es eso robar? ¿No? Bueno, eso es robar, pero la ley decía que si tú pasabas por un campo y tenías hambre, te era lícito tomar solamente lo que calmara tu hambre en ese momento. Lo que no podías era, venga y al bolsillo como para 3 días. O sea, los discípulos conocían la ley y estaban lícitamente haciendo algo que la ley les permitía. Pero lo segundo que me llama la atención es que
en medio del campo en que van caminando, de pronto, ¡pum!, salen los fariseos. ¿Es en serio? ¿Dónde estaban? Si están atravesando un campo, ¿de dónde salieron? ¿De verdad? Estaban como en el Chavo mirando todos para decir, mírelo, 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 mírelo. ¿A eso se estaban dedicando en el día de reposo? Por Dios, ¿es en serio? ¿No tenían nada más que hacer que acechar a los discípulos? Es que están rompiendo el día de reposo porque están cosechando, porque están trillando, y al comer están moliendo, entonces están trabajando y violando el día de reposo. Y así tenemos muchos alrededor. ¿Podemos pensar acaso hoy en algunas cargas creadas por los hombres y disfrazadas de Biblia? Yo creo que sí. ¿Disfrazadas de piedad? Yo creo que sí. ¿Y que se convierten eventualmente en una carga para el cristiano? Claro que sí. Que el cabello largo, que si te puedes maquillar o no, que si el pantalón, que la falda, que los pendientes, que el maquillaje. O sea, una cantidad de arandelas que no están en la Biblia, pero que se imponen como cargas. Y la Biblia lo que me está diciendo es que si estoy viviendo como un buen cristiano en Cristo, de un modo que me resulta pesado, entonces no estoy llevando el yugo del Señor, sino el yugo de la religión. Porque si la relación con Cristo me parece cansada, me parece que me fatiga, que me desgasta, algo estamos haciendo mal y estamos llevando cargas que el Señor no nos pidió cargar, porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Bueno, volvamos al escenario. Están allí estos fariseos siguiendo a Jesús y a los discípulos, acechándolos y esperando a que cometan el primer error, y salen de entre el trigo y dicen: hey, tus discípulos están haciendo lo que no es lícito. ¿Y qué les dice el Señor? ¿No habéis leído? Eso es una bofetada para un fariseo que se preciaba de conocer la ley al pie de la letra porque la ha leído vez tras vez, tras vez, tras vez. Y el Señor le dice: ¿no habéis leído? Me encanta. Ellos leían incansablemente el Talmud. ¿Qué es el Talmud? Hablamos aquí en el mes de la Biblia, y esa me correspondió a mí, gracias a Dios, de los primeros 5 libros de la Biblia, que era para los judíos la Torá. ¿Y el resto de los libros? No. El Talmud es la recopilación de las interpretaciones, debates y enseñanzas rabínicas sobre la Torá. Y en eso los fariseos eran genios, se lo conocían al derecho y al revés. El Talmud, o sea, lo que los intérpretes de la ley decían sobre la misma ley, ¿sí? Y a lo que voy con todo esto es que nuestra autoridad es la Escritura, por supuesto, y encontramos en este pasaje cosas que nos aterran, porque a veces nos vemos nosotros mismos en esa situación. A veces lo último a lo que apelamos, si alguna vez apelamos, es a la Escritura, porque estamos bombardeados de Talmud, estamos bombardeados de predicaciones, de interpretaciones, de comentarios exegéticos, estamos, pero invadidos. Ahora, no me malinterpreten, debemos tener comentarios, bueno, hay muy buenos comentarios, pero el comentario no debe reemplazar la Escritura, porque el comentario es eso, es lo que alguien entiende de lo que ha leído en la Escritura. Y si nosotros entonces, como último recurso, llegamos a la Escritura, estamos como los fariseos y el Talmud.
Spurgeon solía decir, me encanta la Biblia, aclara mucho de lo que los comentarios sobre la Biblia dicen. Y debemos llegar allá. Que sea la Biblia la que realmente me dé la dirección. Muchas veces toda esa confusión llega cuando en nuestra mente tenemos prendido el podcast, el video, el comentario, la obra, y tenemos que llegar al punto en donde tenemos que apagar el podcast, apagar el YouTube, apagar la predicación, apagar el video, cerrar el libro y abrir la palabra de Dios. Porque debemos darle a la palabra de Dios el verdadero lugar, y el verdadero lugar es que es nuestra fuente primaria, es nuestra primera fuente. Ven a la Biblia, pasa tu tiempo con Dios. Sí, escucha las enseñanzas del Señor, razona lo que estás leyendo. Y dice en el versículo 3 y 4, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? Entonces Jesucristo hace lo mismo que hizo con Satanás. ¿Qué hizo con Satanás cuando Satanás tentó a Jesucristo? Le respondió con la Escritura. Y eso me marca, eso me hace un puntillazo en mi cabeza. Porque Jesucristo los está tratando a estos fariseos como trató a Satanás. Va a la palabra de Dios y les dice, ¿cómo así? ¿Es que ustedes no han leído? Y les recordó un episodio en donde David, que estaba huyendo en ese momento, ¿sí?, estaba en riesgo, necesitó alimento. Y el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Evaluó la necesidad y determinó que la necesidad estaba por encima de la ley en ese momento. De hecho, hicieron algo muy sabio estos sacerdotes, ¿sí? Porque dijeron, te puedo dar estos panes que estoy a punto de cambiarlos. Los panes siempre tenían que estar frescos, entonces cada cierto tiempo los cambiaban. Ahora, ¿qué hacían con el pan que cambiaban? No me lo dice la Escritura, pero lo que sí me dice acá es que estos sacerdotes dijeron, este pan los vamos a cambiar, ¿sí? Te los vamos a dar solo con una condición, que te hayas guardado de mujeres. Bueno, yo me imagino a David diciéndole, hermanito, estamos en guerra, estoy huyendo, estoy escondido. ¿Usted qué cree? ¿Que es que yo traigo un carrito con mujeres ahí escondido? Y les dio el pan en la proposición. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes evaluaron la condición y después de la evaluación determinaron que era superior a la ley. ¿Sí? Y les dice que el Señor, que les fue lícito. ¿Sí? Sí, esos panes ya iban a ser desechados, pero es que nosotros tenemos ese problemita. Miren, durante la pandemia sucedió algo importante, y es que en muchas congregaciones eso que hicimos hoy de tomar la bandeja y tomar el pan, eso se prohibió durante la pandemia, porque yo puedo con mis manos contaminar el resto de los panes. Eso se prohibió. Entonces, unos cristianos que ya lo habían hecho de antes, se les dispararon sus ventas porque ellos se habían inventado una copita tapada, sellada con jugo de uva y una galletica en forma de pescadito. Y entonces durante la pandemia, ¡boom!, todas las congregaciones vimos allí la solución al problema y comenzamos a dar en la cena el pescadito con la copita. Bueno, pues resulta que en la congregación en donde estábamos antes de regresar a calle 80 nuevamente, alguien recibió la galleta y la copita y no tomó la cena y dejó la copita y la galleta en la silla. Cuando se terminó el servicio, como en toda congregación que se respete, los niños arrancaron enloquecidos a correr por todo lado. ¿Por qué? Porque son niños. No falta el fariseo que pone reglas de que no pueden hacerlo. Y los niños llegó y vio la copita y el pescadito y adivine,
¡tin! Se lo comió. Y no falta el fariseo escondido entre el trigo que salta y dice, ¡ja! Mírenlo, ¿qué pasó? Es niño. Ah, es que era el de la cena del Señor. Pero la cena ya pasó. Ya pasó. Miren, todos los días, esto es una infidencia. Este pan todos los días queda después del servicio. ¿Ustedes saben qué pasa con ese pan? Nos lo rifamos. El primero que llegue se lo come. La cena ya pasó. Eso no es un pan santificado. ¿Sí? Los niños son niños. No es la cena del Señor lo que se está tomando. Él tenía hambre. La religiosidad nos lleva a ignorar las necesidades legítimas de las personas. Y ojo, eso puede pasar en nuestra propia familia. Debemos tener cuidado de evaluar la necesidad. Ahora Jesús les pone otro ejemplo. ¿O no habéis leído en la ley? Aquí ya se la pone más difícil. En la primera él se estaba refiriendo a lo que ellos siempre leían, el Talmud. Pero aquí se la está poniendo ya más directa. ¿O es que no habéis leído en la ley? Eso que ustedes tanto dicen que se saben de para adelante, de para atrás, de para arriba y de para abajo. ¿O es que no has leído en la ley? ¿Sí? Cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿Por qué? Porque es que el sacerdote tiene que seguir sirviendo a Dios. Él ofrece incienso, ofrece sacrificios. Eso implica matar al animal, degollarlo. Eso implica desollarlo, o sea, quitarle la piel. Eso implica cortar al animal. Estamos hablando de un animal, a veces un toro. Estamos hablando de cortarlo, de lavar las piezas, de ponerlo en el altar. Jesús lo que les estaba diciendo, oye, es que el servicio a Dios es más importante. Lo que estaban haciendo era profanar el día de reposo, ¿sí? Pero entonces lo que Dios les estaba diciendo es, ojo, si ven que en la misma ley sí hay algo que es superior al día de reposo. Los estaba poniendo contra la pared. El servicio a Dios es más importante. Pues yo os digo, dice el verso 6, uno mayor que el templo está aquí. Y esto que acaba de decir el Señor es importante, es muy importante. Está haciendo una declaración de deidad brutal, porque para el judío lo más importante que era el templo, porque el templo era la casa de Dios. Y lo que Jesús les está diciendo es, mira, los sacerdotes están sirviendo, ¿sí? Y no fueron condenados porque estaban sirviendo en el templo. Y ellos son sin culpa. Pero ahí viene la bomba atómica que suelta Jesucristo. Y dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Esa es una afirmación de deidad. Al principio meditábamos con qué propósito estableció Dios el día de reposo. Para comunión, para que el hombre pudiera disfrutar de su Creador. Entonces, ¿quién es el Señor del día de reposo? Dios. Dios es el Señor del día de reposo. Ese es un punto de no retorno para Jesús. En todo este cuadro, aquí ya Jesús no tiene manera de echarse para atrás. Ya Jesús está afirmando que Él es superior al templo y que Él es el Señor del día de reposo, que Él es la razón del día de reposo que con tanto celo estos fariseos estaban, entre comillas, guardando. Lo que Jesús está haciendo aquí es presentarse claramente como el Señor, como el Dios. Y es aquí en donde comienza la hostilidad hacia Jesús cada vez mayor. Incluso su familia. Mire, tenemos un episodio en Marcos 3:31 nos dice que su madre y sus hermanos buscaban a Jesús para llevárselo porque decían
está fuera de sí. Ay, ay, pobrecito, es que está como loquito, venga, y se lo llevaban. Eso era lo que estaban haciendo. Quieren, búsquenlo, Marcos, no me creen, Marcos 3:21. Sorprendente. Su mamá y sus hermanos, porque dice sus parientes, querían alejarlo de la multitud, ¿sí? Diciendo como argumento, ay, es que está fuera de sí. ¿Qué quiere decir esa frase? Está fuera de sí. Sin miedo, está loquito. Está loquito. Su propia mamá piensa que Jesús estaba fuera de sí por lo que estaba diciendo en ese momento. Yo soy el Señor del día de reposo. Imagínense cómo quedaron estos fariseos. Bomba atómica. Pero miremos ahora el versículo 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Uy, qué interesante. De ellos. Hasta aquí siempre había hablado que Jesús iba a la sinagoga, pero aquí específicamente hace una aclaración. La sinagoga de ellos. Y eso me llama la atención porque en muchos textos dice que Jesús fue a la sinagoga y listo, pero aquí cuando dice de ellos me hizo reflexionar en que sería terrible, terrible si alguien dijera que tal o cual iglesia no es la iglesia de Jesús, sino la iglesia de ellos. ¿Será que hay iglesias meramente humanas y que no son las iglesias de Jesús? Mis hermanos, yo creo que sí, y hay que tener cuidado con eso. Dice el versículo 10, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Jesús llega a la sinagoga y allí está este hombre con una mano seca. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Mi mente retorcida a veces, que piensa mal para acertar, me dice que estos pusieron a ese hombre con la mano seca ahí a propósito. Eso no lo dice la Biblia, lo dice mi mente. ¿Por qué? Porque lo que querían era ponerle una cascarita para que cayera, para poder acusarle. Preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Ellos sabían que Jesucristo muy seguramente lo iba a sanar. Lo habían visto hacerlo en otras ocasiones. Se lo habían echado en cara, que había sanado al paralítico en día de reposo. Ya lo había hecho, ya se lo habían echado en cara. Entonces le pusieron la cascarita. ¿Para qué? Para acusarlo lícitamente delante del Sanedrín. Acuérdense que habían estas 38 formas en que no podías hacerlo. Una de esas era que si tú te fracturabas un hueso, tú tenías que quedarte ahí. Es más, nadie te podía cargar porque eres más pesado que un higo seco. Tenías que quedarte ahí con el hueso fracturado hasta que pasara el día de reposo y ahí sí te podían llevar a atender. ¿Ah? ¿En serio? A nosotros eso nos parece terrible. Ay, pero hay otras que no nos parecen terribles y son peores. Allí estaba él con la mano seca. Le estaba tendiendo una trampa. Ahora, no eran los únicos que estaban ahí. Imagínense la tensión del momento. Habían otros judíos alrededor, había mucha más gente. La tensión subía. Todos sabían, algunos de ellos, muchos de ellos, inclusive habían recibido sanación. ¿Sí? Todos sabían que él iba a hacer algo. Y Jesucristo, antes de sanarlo, de hacer lo que todos sabían que iba a hacer, les manda la justificación. Les dijo, ¿qué hombre hará de ustedes que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? O sea, fue algo lógico. Si tienen una oveja que se cae en un hueco, pues aún en día de reposo, pues la sacan de ahí y punto. Eso no tiene que quebrarse uno la cabeza, pues,
como para deducirlo. Pero mire lo que dice el verso 12, y por favor, si tienes la Biblia ahí escrita en papel, subraya este versículo. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Ponle ahí foca, ponle ahí gatico, ponle ahí ratón, ponle ahí lo que sea, que no sea humano. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? En ese tiempo estaban valorando más a un animal que a un hombre creado a la imagen de Dios. Pero no vivimos tiempos distintos. Hoy sigue siendo lo mismo. Hay grupos que protestan para que se pare el asesinato de vacas. Hay congregaciones que han llegado al punto de interpretar la Biblia de tal forma que toda la congregación es vegana. Y como argumento están tergiversando la escritura. ¿No vieron aquellos jóvenes mozos que se mantuvieron con verduras delante del rey y eran más rozagantes que los demás? Y son veganos. Pero eso no es lo que me dice la escritura. La escritura me dice algo totalmente diferente. Por supuesto, la escritura no promueve el maltrato animal. El libro de Proverbios me dice que el justo cuida de la vida de su bestia, pero la Biblia permite que el hombre coma animales, porque el hombre vale más que un animal. Esa es la estructura bíblica. Ahí no hay conflicto. Y si eso te crea un conflicto, entonces tienes un conflicto con el Señor, que ha creado a todos los hombres conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y lo que quiero que veas aquí es que Jesús realmente valora a la persona, valora a cada uno de sus hijos, valora al ser humano. Y como en este caso del hombre de la mano seca, Jesús reconoce el valor de esta persona y quiere suplir su necesidad. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Bueno, miremos el verso 13. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y el hombre dijo: no puedo, la tengo seca. Y a veces tenemos manos secas en nuestra vida. Hay aspectos de nuestra vida que están adormecidos, incapacitados, muertos, secos. Un corazón seco para amar, seco para servir, seco para perdonar, seco para tomar decisiones que nos apartan del pecado y secos para dejar hábitos. Y decimos: no puedo. Y Jesús dice: extiende la mano. Dios nos da la capacidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos apartemos del pecado. Dios nos da la capacidad de apartarnos del pecado. Podemos decir como Pedro: toda la noche intentando pescar sin conseguir nada, mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra cortaré con esa relación, en tu palabra apagaré mi computador, cambiaré mis hábitos, en tu palabra buscaré a esa persona, en tu palabra le pediré perdón, en tu palabra restableceré mi comunión con él. Dios nunca nos llama a hacer algo sin darnos la capacidad para hacerlo, y nuestra confianza está en su palabra. Y ese hombre hizo justamente eso. Creyó a Jesús, extendió la mano y le fue restaurada, sana como la otra. Mira el verso 14. ¿Qué dice el verso 14? Dice: y salidos los fariseos comenzaron a cantar y a glorificar a Dios. No, eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice. Salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Es en serio? ¿De verdad? O sea, la mente del fariseo en el día de reposo, para la mente del fariseo está mal sanar, pero está bien hacer un complot para asesinar a un hombre. Así es la mente del religioso. Y así a veces caemos en la mente del religioso. Verso 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen.
O sea, él siguió haciéndolo. Él no se amedrentó. Él sabía que ellos ya estaban haciendo complot para matarle, pero él se fue de allí y siguió haciendo lo mismo. Misericordia, gracia. No se rigió por las reglas impuestas por hombres. Pero ¿y por qué les dijo que no dijeran nada? Porque él no estaba buscando autopromoción, publicidad, no estaba buscando popularidad. El que quiere exaltarse a sí mismo está entonces siendo religioso. El día de hoy, muchos deberían tener este versículo en cuenta. Jesús no está promoviéndose. Él, que es el nombre sobre todo nombre, no quiere exaltarse a sí mismo. Eso fue para que se cumpliera lo que el profeta Isaías dijo. Y aquí viene el pasaje de Isaías. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contendrá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces aquí Jesús es presentado no solo como aquel que es mayor que el día de reposo, mayor que el templo, mayor que todas las regulaciones de la ley que servía como una sombra de lo que había de venir, ¿sí? Porque el cuerpo ya es Cristo. Todos esos ritos que están en la Biblia, y por supuesto están en la Biblia, pretendían ser una sombra que apuntaban a Jesús, para que cuando la gente viera el ministerio de Jesús, lo identificara y dijera: ese es del que habló el Señor en la palabra. Sería tonto que yo llegara a mi casa, como hago todos los días, y mi esposa saliera a recibirme, como hace todos los días que llego, y al salir a recibirme yo me fuera directo a la sombra que proyecta a darle besos. Eso sí sería ridículo. Yo ya estaría con camisa de fuerza o divorciado, porque esa mínimo me abofetea, ¿sí? Era un simbolismo. Jesús es la realidad de la ley. La ley ofrece simbólicamente descanso. Jesús ofrece realmente descanso. La ley ofrecía cubrir los pecados por derramamiento de sangre. Jesús es realmente quien quita el pecado del mundo por medio de la sangre y nos da descanso a nuestra alma. Entonces, lo mejor que podemos hacer es poner nuestra confianza en Él, aprender de Él, seguirle a Él y, muy importante, obedecerle a Él. Como dice el versículo 19, aquel hombre extendió su mano y le fue restaurada sana como la otra. Y tal vez es necesario hoy, si hay áreas en nuestra vida que no están funcionando, si hay aspectos de nuestra relación con el Señor que se secaron, si estás agotado, tal vez lo que necesitamos es regresar a Jesús, es poner nuestra confianza en su palabra, obedecerle, ir a Él, y el resultado va a ser restauración, vitalidad, descanso. Tengamos un momento para venir a Jesús otra vez. Y si el Señor te ha mostrado que hay rasgos de religiosidad en tu corazón, si Jesús hoy te desafía en ese sentido, creo que es momento de hacer a un lado esas cosas, arrepentirnos de esa justicia propia que nos desgasta, que nos cansa, que nos fatiga, y además que cansa y fatiga a nuestro alrededor, a nuestros hermanos. Confiemos en su palabra y así podremos experimentar una restauración, plenitud y descanso. Pongámonos en pie y oremos. Padre, gracias. Gracias por mostrarnos una vez más a tu Hijo amado, en quien tienes complacencia. Aquel en quien derramaste tu espíritu para traer libertad a los cautivos,
sanidad a los quebrantados, descanso a los que están aplastados, todos ellos aplastados bajo el peso de la culpa, de la ley, de la religiosidad. Te rogamos, Señor, que nos limpies y nos quites esas cargas de religiosidad sobre nosotros, que podamos ir a esa primera fuente a través de tu palabra. Permítenos conocer, Señor, tu descanso, tu carga fácil. Líbranos de ser como aquellos que usan a las personas con necesidad del Señor para probar sus puntos. Líbranos, Señor, de eso. Danos oportunidades de ejercer misericordia y más bien de llevar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos, Señor, a valorar cada situación, cada persona. Ayúdanos, Señor, a valorar cada persona que es valorada por ti, por tu Hijo Jesucristo, a reconocer las necesidades legítimas y a movernos a misericordia, mi Señor. No permitas, Padre Santo, que esas telarañas y arandelas nublen nuestro entendimiento y nos impidan caminar en ese yugo fácil, en esa carga ligera, llevando bendición y llevando reconciliación al perdido. Gracias, mi Padre, por tu palabra. Gracias por tu bendición. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.